Bien, queridos amigos, vamos a comenzar esta nueva charla acerca de temas del exorcismo. Hoy es la temática del demonio y la nueva era. Vamos a comenzar entonces en primer lugar invocando al Señor y también a nuestra Madre Santísima. Los invito a que desde sus hogares oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, sumo y eterno sacerdote, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema hoy es la nueva era. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos conversado en las oportunidades anteriores? El tema es que hemos visto que hay distintas puertas que se le pueden abrir al demonio durante nuestra vida acá en el mundo, en la tierra. Y esas puertas las hemos definido como puertas que son conscientes y puertas que son involuntarias, digamos así, ¿no? Esto está tomado de otros sacerdotes, no es algo que yo he descubierto solo, lo he comprobado, sí, en la experiencia del exorcismo y la experiencia de muchos otros padres que se han dedicado por pedido de sus obispos para la pastoral de la sanación y la liberación. Entonces se nota que las puertas principales para que el demonio pueda entrar a influir de manera extraordinaria en la vida de una persona son 6. Una es el pecado, es decir, desobedecer a Dios, pecar contra los mandamientos, pero principalmente el mandamiento de Cristo. Bueno, el otro es tener odio en el corazón, tener rencor y vivir con ese rencor, vivir con ese odio. El tercero es meterse en cosas esotéricas. La cuarta puerta es, de alguna manera, haber tenido traumas o situaciones muy dolorosas durante la gestación y también en los primeros años de infancia. Eso deja heridas en el alma. La quinta puerta es toda esa carga familiar de nuestros ancestros, estén vivos o estén muertos. De alguna manera estamos conectados con toda nuestra familia y lo que han hecho nuestros antepasados, su ejemplo, sus virtudes, también sus pecados, de alguna manera nos pesan, ¿no? Esto en modo alguno significa que los hijos cargan el pecado de los padres o de los antepasados. No, tampoco se transmiten maldiciones, no. Pero sí nosotros heredamos no solo un cuerpo biológico, sino que también heredamos ciertas actitudes, ciertas predisposiciones, que son psicológicas, que son de hábitos, que incluso aprendemos mirándolas, y que muchas veces son malos hábitos, ¿no? Y que pueden abrirle puertas al demonio. Y por último, también está lamentablemente la posibilidad de recibir un maleficio, ¿no? de ser víctima de una hechicería. Hoy día vamos a hablar de la tercera puerta, que es meterse en el mundo de lo oculto, ¿no? El esoterismo. Y en eso tenemos como plato de fondo hoy en día bien servido y con una variedad inmensa de distintos gustos, digamos, este fenómeno que se llama la nueva era. ¿Y qué es la nueva era? Podemos definirla rápidamente diciendo que es una falsa religión, es una espiritualidad muy peligrosa, muy dañina y totalmente falsa, es una trampa de Satanás para el tiempo en que estamos viviendo.
Sin duda que esto es muy antiguo. Se dice que es nueva, entre comillas, nueva era, pero es muy, muy antiguo. Tan antiguo como es el ser humano. Desde la época de Adán y Eva, el demonio ha ofrecido al hombre una forma distinta de ver el mundo, un camino distinto de espiritualidad. Recordemos que Satanás es un ángel, es un espíritu puro. Y él y todos sus compañeros que lo siguieron en esta rebeldía contra Dios se convirtieron en monstruos espirituales, ¿no? Son verdaderos demonios. Y ellos están no solo en el infierno, están también en este mundo, sobre todo trabajando más que nunca hoy en día, para que el ser humano se desvíe de su camino y no siga la huella que Dios ha puesto para que lleguemos a la casa del Padre Celestial, ¿no? Me refiero a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el diablo es el anticristo por esencia, ¿no? Porque Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para convertirnos en hijos de Dios también, en sus hermanos, por medio del santo bautismo y de una vida de santidad y de conversión que se puede realizar en la comunidad cristiana, en la iglesia. Entonces, el diablo nos quiere apartar de ese camino y mostrar otra espiritualidad. Y como dije, esto lo realizó ya en el paraíso, incluso le mostró a Eva un camino distinto. Le dice, así que es cierto que Dios les prohibió comer todos los frutos del árbol. Y Eva dice, cae en la trampa, ¿no? Porque el primer pecado es acercarse a lo que es prohibido, ¿no? Por curiosidad. Y Eva dice, no, si podemos comer de todo, solamente no podemos comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, donde tú estás. Y el diablo, en figura de serpiente, le dice, eso que dice Dios, que ustedes van a morir, es mentira, ustedes no van a morir. Yo les voy a decir la verdad. Entonces el diablo se presenta como el verdadero, se presenta como el que deja a Dios por mentiroso, y trata de mostrar una nueva espiritualidad, un nuevo camino para ser feliz. Y le muestra este árbol de la ciencia. La palabra ciencia se puede traducir en el griego gnosis. Entonces, la gnosis es una espiritualidad esotérica, ¿ya? Que viene del diablo, de una sabiduría satánica, que viene desde la época de Adán y Eva. Entonces, ya en el paraíso fue revelada al hombre esta gnosis, que hoy se ha traducido en la nueva era y en toda esta variedad inmensa de posibilidades que nos deja para vivir una espiritualidad que llene nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo fundamental de esta nueva espiritualidad que propone el diablo? No solo a nuestra madre Eva, sino que a todas las generaciones y generaciones hasta el día de hoy. Nos dice que si nosotros comemos este fruto, que es el conocimiento del bien y el mal, nos vamos a tornar dioses. Vamos a ser dioses. Como dioses, dice él en el Génesis. Porque vamos a ser tan poderosos que no vamos a tener ningún límite. Entonces, la nueva era es una espiritualidad, que finalmente se reduce a esto, a hacernos creer que Dios en realidad no es un padre, como dice el cristianismo, como dice la Biblia, un Padre celestial, un Padre creador, un Padre que en su providencia nos ha creado, nos ha amado, nos ha salvado a través de Jesucristo, su Hijo, sino que además, quiero decir, en vez de eso, la nueva era, que es una sabiduría satánica, enseña que Dios en realidad no existe de esa manera. No hay un Dios que es Padre, no hay un Dios que creó el universo, sino que Dios somos nosotros. Ese es el engaño de Satanás. Terrible, terrible. Pero Eva se tentó porque estaba, ¿no es cierto?, con esa mirada de curiosidad que ese, como dice San Bernardo, el primer grado del orgullo. Y después se llenó de soberbia, de pensar, yo seré una diosa. Yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo voy a ser capaz de hacer lo que yo quiera y voy a conocer lo bueno y voy a conocer lo malo, ¿no? Y en definitiva, entonces, la verdad y la mentira se unen en esta sabiduría del diablo. El bien y el mal
se unen, se entremezclan para producir una gran y terrible mentira y fruto de maldad en el fondo, ¿no? Un signo que es muy interesante que refleja esto es este signo oriental del yin y el yang, que es como un círculo con una parte negra y una parte blanca, que dice que en el universo hay un equilibrio de fuerzas. Está lo bueno, está lo malo, está la luz, está lo oscuro, está también lo masculino, lo femenino, dicen ellos, y en el fondo está esta idea de que todo el universo es Dios. Nosotros somos Dios. Y lo mejor de Dios, lo más claro, lo más luminoso, está presente en nuestro interior, ¿no? En nuestro propio espíritu hay una chispa divina que tiene que evolucionar. Somos como un pedacito de Dios que tiene que ir creciendo, evolucionando y llegando, ¿no es cierto?, a un grado de perfección cada vez mayor. Entonces, para la nueva era no existe el pecado como nosotros lo conocemos en la fe cristiana. El pecado, que es la desobediencia a Dios, ¿no es cierto?, que comenzó con Adán y Eva, de comer este fruto, en el fondo de desobedecer a Dios y seguir el camino de Satanás. Lo que es malo, entre comillas, en la nueva era, es que todavía hemos evolucionado poco, hemos avanzado poco espiritualmente. Entonces no existen personas malas, existen personas que están atrasados en su camino de progreso espiritual. Pero, ¿dónde está la trampa? Porque todo eso suena incluso bonito. La gran trampa está precisamente en quién vamos a confiar para avanzar hacia la perfección, para, entre comillas, salvarnos entonces. En nosotros mismos, porque nosotros somos Dios, según dice el demonio, según enseña la nueva era en sus múltiples manifestaciones hoy en día. Entonces nosotros tenemos que confiar no en Dios Padre Todopoderoso y en nuestro Señor Jesucristo y en la gracia del Espíritu Santo que actúa en la iglesia, sino que tenemos que confiar, según esta mentalidad maligna, en nosotros mismos, porque nosotros somos Dios y vamos a encontrar esa paz, esa alegría, esa felicidad, vamos incluso con el poder de nuestra mente solucionar todos nuestros problemas, ¿ya? Y vamos a poder salir adelante, vamos a sanar de todas nuestras dificultades, ¿no? Entonces también la nueva era se presenta como un camino de liberación espiritual y de sanación incluso del cuerpo. Entonces yo diría que en esta falsa espiritualidad se puede ver como una especie de embudo, ¿ya? Todos sabemos para qué sirve un embudo cuando uno quiere colocar bastante agua, pero meterla en un recipiente pequeño, en una botellita. Entonces se utiliza un embudo que se va achicando, achicando y finalmente todo desemboca en un pequeño recipiente. Eso es como la nueva era en el fondo. Es un gran embudo con una gran variedad de ofertas espirituales para que en una de esas nosotros caigamos y finalmente lleguemos ¿a dónde? A donde nos está esperando, ya sabemos quién, el maligno, nuestro enemigo, que es Satanás. Esto se está acentuando cada vez más en nuestros tiempos porque nos vamos acercando a la era del anticristo. Yo con esto no estoy diciendo que ya estamos en la época de los últimos tiempos ni nada, no sé cuándo es el fin del mundo, no sé cuándo va a venir el anticristo, solo sé que está profetizado en la Biblia que va a venir. Y cada día que pasa estamos más cerca de esa realidad que va a sufrir el mundo, donde habrá un ser tan poderoso en la fuerza satánica que va a confundir un montón de gente y que finalmente va a engañar a todo un mundo de gente, haciéndoles creer que es una especie de Dios, ¿no es cierto? Pero es un anticristo en el fondo. Y va a proponer una especie de religión universal donde muchos van a caer en la trampa debido a que él va a hacer grandes milagros, ¿no? Entonces, este anticristo, que va a ser una persona humana, pero totalmente poseída por Satanás, va a actuar como un anticristo, ¿no? Jesús es Dios, quien es verdadero hombre. Este anticristo será un verdadero hombre que estará totalmente compenetrado del diablo, casi como si lo estuviera poseyendo por completo, pero no es encarnación en todo caso. Solo Dios puede asumir carne humana, naturaleza humana, y hacerla propia.
El diablo lo único que puede hacer es poseer un cuerpo humano, controlar la mente de una persona, sobre todo si ella quiere y acepta que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, en los Tesalonicenses, la segunda carta de San Pablo, dice en el capítulo 2, versículo 8, y entonces se dejará ver aquel perverso. ¿Perverso? ¿Quién es el perverso? El anticristo, ¿no? El que es totalmente contrario a Cristo. El perverso a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su presencia. A aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de milagros, de señales y de prodigios falsos, y con todas las ilusiones que pueden conducir a la iniquidad a aquellos que se perderán por no haber recibido y amado la verdad a fin de salvarse. Por eso Dios les enviará o permitirá que obre en ellos el artificio del error, con que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad o injusticia. Entonces, vemos que este ser perverso, de alguna manera, ya está preparando el camino con la nueva era. Porque la nueva era es realmente, hermanos, es el fruto prohibido. Es esa gnosis, ese conocimiento del bien y el mal que Satanás le presentó como un fruto muy apetitoso a Eva. Qué raro que haya sido Eva y no Adán, ¿no? Porque yo pienso, en mi parecer, que la mujer es más espiritual que el varón. Tiene más tendencia a ser religiosa que el varón. Y la nueva era, precisamente, es una espiritualidad. Es un camino espiritual, ¿no? Que abarca toda la dimensión humana, por supuesto, pero es una forma de conectarse con espíritus, ¿no? Lamentablemente, esos espíritus no son buenos, ¿no? Los que comandan la nueva era son espíritus malignos, ¿ya? Entonces, ciertamente que este anticristo va a poder mostrar a este mundo que ya está preparado con la nueva era, una falsa religión universal, una religión que todos van a poder aceptar, no habrá grandes diferencias y todos van a quedar admirados con estos milagros, porque el diablo también hace milagros, ¿no es cierto? La palabra milagro significa un hecho maravilloso, pero que en el fondo son para la perdición de todos los que caigan en esa trampa. Hablando un poco más, ahora más puntualmente sobre lo que es la nueva era. La nueva era, entonces, he dicho, es una espiritualidad falsa, pero que se basa en la idea supuesta de que estamos cruzando el umbral de una nueva etapa en la historia. Esto de acuerdo a la sabiduría de las estrellas, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han escuchado hablar del horóscopo, entonces hay distintos signos ahí, ¿no es cierto? Y uno de esos signos es Piscis, el pescado, ¿no? Entonces, esta espiritualidad de nueva era dice que esa etapa del Piscis, del pescado, se está acabando, porque relacionan el Piscis, el pescado, con Jesucristo, ¿no? Cristo, de hecho, es el pescado divino. Los primeros cristianos hacían en la tierra un signo de un pez para indicar que eran cristianos en la época de las persecuciones. La palabra ictus en griego significa pez, pescado justamente. Y cada letra de ictus significa, ¿no es cierto?, si uno lo toma completo, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ¿no? Entonces, bueno, en la nueva era dice, se acabó el cristianismo, se acabó la época de Jesús, del pez. Y ahora comienza la era de Acuario, del agua. El agua es entonces el signo de la nueva era. ¿Y por qué el agua? Porque el agua es muy fluida, es muy relativista, ¿no es cierto? El agua tú la pones en cualquier recipiente y toma la forma que quiera. Y el agua, ¿no es cierto?, representa esa como movilidad espiritual, ¿no?, que también tienen especialmente los ángeles. Entonces es una era en que esta influencia tremenda de los ángeles va a estar muy fuerte, ¿no es cierto?, en los que entren en esta espiritualidad. Pero por lo menos en la nueva era no son ángeles buenos, pueden tenerlo por seguro.
¿Y cómo se refleja? ¿En qué cosas concretas, ¿no es cierto?, se nota esta nueva era? Hay una variedad enorme para cada persona, con el interés que tenga, con sus talentos, con sus debilidades también, con sus anhelos, puede caer en esta trampa de la nueva era. O sea, se le puede armar un traje a la medida, entre comillas, de espiritualidad a quien quiera. ¿Y por qué se cae en esto? Simplemente porque no hemos conocido a Jesús de verdad. Podemos ser cristianos, podemos llamarnos católicos, incluso tener nuestros sacramentos al día, pero si no hemos conocido a Jesús, si no tenemos un trato personal totalmente renovado cada día con Él, por la oración, por la fe, por el amor, por la esperanza, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, entonces vamos a ser simplemente ramas secas. Vamos a ser ramas secas. Y dice Jesús que la rama seca del árbol o de la vid, de la viña, simplemente se saca y se bota y se quema y punto. No sirve para nada. Entonces, qué terrible es ser cristiano y no aprovechar la bondad de nuestra fe. Es como ser un mendigo que está sentado toda la vida en un cofre lleno de oro, de diamantes, de piedras preciosas, y está sentado ahí como un mendigo totalmente pobre, harapiento, pidiendo limosna todo el día, y no sabe que está sentado en un cofre con un tesoro maravilloso. Entonces mucha gente que es católica, que es cristiana, está sentada en su fe, pero no la aprovecha, no la vive. ¿Y qué pasa? Que se va secando su corazón, se va sintiendo vacío. Y como somos seres espirituales, necesitamos, todos, hombres y mujeres, aunque las mujeres, pienso yo, tienen más tendencia a ser espirituales, religiosas, pero bueno, todos necesitamos llenarnos de alguna manera de algo que complete ese vacío que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que es esa espiritualidad que se busca a veces, ¿no? Es la nueva era. Porque ya no conocemos la fe cristiana, la dejamos de lado, entonces vamos a buscar otras espiritualidades. Y no toda espiritualidad es buena. Esa es la noticia que tengo que darle. Hay espiritualidades que son malditas, realmente, como esta, ¿no? ¿Cómo se expresa esta nueva era? Por ejemplo, el yoga, ¿ya? Los chakras, el cuerpo astral. Esa es una doctrina que viene de Oriente y que mucha gente hoy en día la está asumiendo, ¿no? Está aceptando esa idea de que nuestro espíritu utiliza nuestro cuerpo como un traje, ¿no es cierto?, como un vehículo, pero que después de esta vida, si no nos hemos, digamos, portado bien, tenemos un karma, dicen ellos, ¿no es cierto?, un peso negativo de nuestras faltas, entonces necesitamos otra vida para mejorar, ¿no es cierto?, para progresar, ¿no? Recordemos que lo que dice la nueva era es que nosotros somos una chispita de Dios, una chispa divina, y esa chispa tiene que progresar, avanzar, evolucionar, y si una vida no le alcanza, entonces tendrá otra vida y después otra oportunidad hasta que se libere completamente del ciclo de reencarnaciones. Esta idea que es muy antigua, milenaria en la India, en la China, en el Asia en general, ha pasado fuertemente en las últimas décadas a formar parte de la cultura occidental también. Entonces, ¿creen ustedes que se puede ser católico y creer en la reencarnación? Les aseguro que no. No se puede, es imposible. Porque dice San Pablo que lo esencial de nuestra fe es la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y lo que piensa la nueva era es la reencarnación, no la resurrección. La resurrección es que nosotros vamos a tener nuestro cuerpo, este mismo cuerpo, pero un cuerpo que ya no morirá nunca. Y será eso el día que venga Jesús en su gloria por segunda vez. La reencarnación es otra idea. Es que yo me salvo solo. Yo me tengo que preocupar de mí mismo nomás. Entonces la nueva era nos centra en nuestro propio yo. Nos deja totalmente encerrados en nuestro propio ombligo, ¿no? Nos torna individualistas. Porque es una religión fácil, una religión como una especie de droga. Una buena droga que me hace, digamos, evadirme de los problemas de la vida y creer que estoy siendo una persona mejor
y toma esa parte del orgullo que dice que yo soy Dios, yo soy poderoso, no tengo ningún límite, ¿no? En cambio la Iglesia Católica me quiere poner límites a mí, ¿ya? Según los maestros de la nueva era, la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, la fe cristiana, nos dice que nosotros somos pecadores, que estamos limitados, que somos muy poca cosa, que no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, y eso es una mentira, ¿ya? Y ahí, ¿quién está hablando? El diablo, realmente el diablo, porque nosotros creemos ciertamente que sin Jesús nada podemos hacer. Jesús es nuestro Salvador. La nueva era dice, no es Jesús nuestro Salvador, tú eres Cristo, hay un pedacito de Cristo, de la chispa divina en ti, y tú te tienes que salvar solo. ¿Ya? Entonces, hermanos, la reencarnación, por favor, no. Hay mucha gente que se deja seducir con esta idea oriental de que nosotros somos un alma nomás, somos un espíritu, y que el cuerpo es como una cárcel del alma, es como una barrera que tenemos, y la verdad es que tenemos que liberarnos de esta cárcel. Entonces, es como si fuéramos ángeles que cayeron castigados a un cuerpo. Entonces, según esto, nosotros podríamos salir del cuerpo y vagar por ahí, volar espiritualmente, y ahí están los viajes astrales, ¿no? Y que a lo mejor hay fenómenos en ese sentido que todavía no se han estudiado bien, fenómenos psíquicos, pero que la nueva era lo atribuye a que en el fondo nosotros somos como divinos y somos en el fondo como ángeles solamente, que están en un cuerpo. Una gran mentira, una gran mentira. ¿Qué pasa con esos monjes brasileros, por ejemplo, que pueden salir teóricamente de su cuerpo, ir a otro lado y hacer una operación a distancia, y mucha gente cae en esa trampa y paga por eso? No sé, es una cosa muy rara, pero aquí están metidos los ángeles. Estas personas que se dedican finalmente a esta espiritualidad son brujos, porque actúan con poderes que no son naturales y que se los dan estos ángeles. Entonces, mucho cuidado con el yoga, con el reiki, con creer en esto de los chakras, que son supuestamente unas ventanas, unas puertas que están en el alma que hay que abrir. ¿Ya? El yoga kundalini dice, el kundalini es una serpiente que está dentro de nosotros y que hay que liberarla, pero lo llaman como una energía creativa, ¿no? En el fondo, como si fuera algo bueno, pero sabemos qué es lo que es la serpiente, ¿no? En el fondo, ¿no? Y dejar abiertas esas ventanas es lo peor que nos puede pasar, porque quedamos ahí totalmente vulnerables a que entre ya sabemos quién. También mucho se habla de la nueva era, por ejemplo, en la música. Hay gente que escucha la música de la nueva era porque dice que se va a relajar. ¿Ya? Pero hay gente que la utiliza no solo como algo artístico, como algo bonito, que le gusta, sino que como una forma de hacer que su espíritu se entrene para, a través de esa relajación, obtener estos poderes, ¿no? Que son como mágicos, casi, ¿no? Hay gente que entra por el lado de la ciencia, y se habla de la física cuántica, ¿no? Y la física cuántica, que es algo maravilloso, que todavía no conocemos bien, y que está relacionado con los chakras, ¿no es cierto? Y que una cosa tremenda, que en el fondo nos termina diciendo que nosotros no tenemos límites, ¿no? La física cuántica nos puede llevar a universos paralelos y podemos evolucionar y crecer. Bueno, es el mismo lenguaje, pero con distintas modalidades en el fondo, ¿no? Otra manera de practicar la nueva era es simplemente llamar a los muertos para conversar con ellos, ¿no? La necromancia, que es la adivinación a través de muertos, ¿no? Y eso se utiliza en el espiritismo, en la Ouija, y sabemos que cuando se llaman a estos difuntos, ¿no? Con esa tabla de Ouija, por ejemplo, lo que suele suceder es que se abre una puerta y entran demonios que interfieren ahí, que muchas veces hay fenómenos extraños, otras veces no se nota ningún fenómeno, pero siempre queda la posibilidad de que el alma, al menos, quedó con la puerta abierta para que los demonios puedan hacer daño. Otra manera es directamente la brujería. Hay gente que se dedica a buscar estas teorías de brujos, ¿no es cierto?, ancestrales, de los chamanes, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica, o allá en Irlanda, las brujas de la Wicca, de la sabiduría de los celtas,
los druidas, en fin, se busca toda esta espiritualidad ancestral, antigua. Por ejemplo, Halloween es muy antiguo, esa fiesta de los muertos del 31 de octubre en la noche, es muy, muy antiguo, más antiguo que el cristianismo incluso. Pero hoy en día está resucitando todo eso, lamentablemente, a través de estas formas culturales que llegan mucho, ¿no? Porque hay mucha publicidad, porque en el fondo sabemos que el príncipe de este mundo puede vender muy bien sus ideas, ¿no? Y Halloween es una de esas formas de entrar y hacer que nuestros niños entren en este mundo de lo oculto, de lo mágico, de lo monstruoso, como si fuera algo bueno, ¿no? Lo mismo que literatura como Harry Potter y tantas otras que hacen que los niños crezcan y los adolescentes en esta mentalidad mágica, como si fuera algo positivo para ellos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con meterse en esto porque es también el lenguaje satánico. Si tú te haces brujo, ya tendrás poder. Y la gente quiere, entre comillas, hoy empoderarse. Una nueva palabra que salió. Mucha juventud se siente tentada a esto. Y no solo jóvenes, también adultos. Hay mucha gente que dedica su vida a la brujería para tener más poder. Pero en el fondo le está vendiendo su alma al diablo para lograr tener esos poderes y hacer cosas así increíbles en este mundo. ¿Qué sacamos con hacer grandes milagros si perdemos nuestra alma? ¿Qué sacamos con vivir en la mentira si nosotros realmente no somos Dios? Dios es nuestro Padre. Y qué lindo es liberarse de estas mentiras diabólicas y decir, yo voy a poner mi confianza ya no en mí mismo. Porque la persona que finalmente cae en esta trampa, tarde o temprano se deprime. Encuentra que todo es una mentira, un vacío, pero no sabe cómo salir de esa telaraña, ¿no? Está atrapado, no sabe cómo salir. Y muchas veces busca la salida en el suicidio. Quiere quitarse la vida, porque efectivamente cuando uno deja que el demonio entre en la vida de uno, entonces el diablo, que es un ser infeliz por naturaleza, ¿no? Se ha vuelto completamente desgraciado, no tiene la gracia de Dios. El demonio realmente es un ser eminentemente triste, frustrado, y cuando alguien se conecta espiritualmente, mentalmente con un demonio que lo oprime en su sistema nervioso, en su espíritu, el demonio, ¿qué le va a transmitir? Lo que él siente. Y lo que él siente es pura amargura, odio, rabia, ganas de destruirlo todo, odiar a Dios, odiar el universo, odiarse a sí mismo y finalmente quitarse la vida. Por eso las personas que están oprimidas por el diablo y uno se mete en la nueva era y lamentablemente queda vulnerable a eso, finalmente van a querer muchas veces quitarse la vida. Porque encuentran que esto es un desastre y se encuentran totalmente vacíos y frustrados, ¿no? Es algo triste, pero se puede salir de eso. Siempre está Jesús. Jesús es el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida. Dios hablaba ya que en el paraíso existía el árbol de la vida, pero no era el momento todavía, ¿no? Entonces Adán y Eva fueron expulsados. Pero el árbol de la vida es Jesús en la cruz. En la cruz es el árbol de la vida. Quien se acerca a la cruz de Cristo y se une a Cristo crucificado, como San Pablo, puede decir, ya no vivo yo. Ya mi ser antiguo, mi yo viejo, mi hombre viejo, se murió. Ahora hay un hombre nuevo, porque Cristo vive en mí, dice San Pablo. Cristo vive en mí, pero Cristo crucificado. Mientras la nueva era nos dice, para de sufrir, no tienes para qué sufrir, con el poder de tu mente lo vas a lograr todo. Nosotros, como cristianos, queremos unirnos a la cruz de Cristo. No porque nos guste el sufrimiento de por sí, es que lo que queremos es unirnos al corazón de Cristo. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los que están conmigo en la cruz, en el fondo, ¿no? Porque la cruz es la puerta de la salvación. La cruz, el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento en esta vida de morir a nuestro hombre viejo, nuestro orgullo, a esas inclinaciones malignas que tenemos, realmente tenemos que morir a ese hombre viejo, es realmente una maravilla, porque eso es pasajero, es una puerta estrecha, es un camino angosto, pero si pasamos por esa puerta que es Cristo, ya en este mundo vamos a poder gozar de una esperanza, de una paz que solamente Dios nos puede dar, que es saber que Dios es el fundamento real de nuestra vida, no el diablo y sus mentiras, porque lo que el Señor nos viene a decir es que nosotros no somos Dios. Jesús vino para decirnos que podemos llegar a ser hijos de Dios. Somos criaturas amadas de Dios, pero además podemos participar de la naturaleza divina si nos unimos a Cristo. Pero qué distinto es hacerlo con Jesús
que sin Jesús. Entonces el camino es el Señor. El camino es también para llegar a Jesús, la Santísima Virgen, la que vence la cabeza de la serpiente, ¿no? Y si nos confiamos a María, ciertamente que ella nos llevará de la mano con toda seguridad a Jesús, que es el único que nos salva. Y la Virgen María, que se ha preocupado tanto de nosotros y se ha aparecido tantas veces en Fátima, en Lourdes, nos dice que hay un camino para vencer la mentira del diablo, la nueva era que hoy en día nos acecha. Y ese camino es el Santo Rosario, ¿no? Acá el Santo Rosario. Rezar el Rosario todos los días, ojalá, como lo hacen muchas personas, todas las coronas del Rosario, los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, porque el Rosario, dice la Virgen, es el único remedio para el mundo de hoy. Y si alguien está tentado de meterse en este mundo de la nueva era, de lo oculto, de la magia, no, todavía tiene tiempo de salir. No importa cuán profundo esté enraizado en esa mentira, en esos hábitos malignos, puede salir. El Santo Rosario es el camino para irnos tomando cada día más de la mano de la Virgen, y ella nos va a ir liberando y nos va a llevar a Jesús, a los sacramentos, a poder vivir una verdadera confesión, a comulgar y llevar a Jesús realmente en nuestro corazón y sentir, puedo descansar ahora en Dios, en los brazos de Dios. No voy a descansar en mi chispa divina, en mí mismo, en mi yo. ¿Qué soy yo? Yo no soy nada. Sin Jesús no hago nada. Entonces, liberémonos de esa mentira del diablo, del fruto del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Excepto que en todas las culturas hay elementos buenos, porque el diablo, como dije antes, mezcla verdades con mentiras. No todo es mentira. ¿Quién se va a comprar una teoría totalmente mentirosa? Hay mezcla ahí, ¿no? Pero yo recomiendo, sinceramente, pues vivimos tiempos tan difíciles, que no hagamos mezclas raras. Primero conozcamos bien nuestra fe y entreguémonos a Jesús de todo corazón. Y vivamos la fe como está en nuestra iglesia. Conozcamos la vida de los santos, la vida de los místicos, vivamos tantas formas de espiritualidad buena que hay en la iglesia, vivamos un buen catecumenado para recibir nuestros sacramentos o para renovarlos. Ojalá pudiéramos entrar a algún movimiento. Yo estoy en el Oratorio Mariano, que a mí me ha salvado la vida también, porque yo cuando era joven también anduve metido en caminos de búsqueda espiritual muy raros, ¿sí? En este sentido. ¿Y qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido a la madre del oratorio? Ciertamente no estaría aquí. Quizás dónde estaría metido. La madre me salvó. Pude darme cuenta que puedo descansar en ella, en el regazo de María, y que ella me va a proteger, sin duda, porque ella es una madre celosa de sus hijos y no va a dejar que el diablo vaya y agarre esa presa, que es lo que quiere siempre. Así es que yo recomiendo sinceramente no meterse en estas cosas y volcarse más de lleno a lo que nos ofrece nuestra iglesia, con esta sabiduría de 2000 años, con la enseñanza de tantos santos y de tantas prácticas hermosas. La más linda de todas, a mi modo de ver, es donde nos lleva la Virgen, a la Eucaristía. Amar a Jesús eucarístico, adorarlo, estar con Él. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de estar con Él también, adorándolo, acompañándolo en la adoración al Santísimo Sacramento? ¿Ya? También se mete fuertemente la nueva era en los temas ecológicos, ¿no? La ecología, que la naturaleza, que yo soy vegano, vegetariano. ¿Ya? Mucha gente lo hace por salud, bien, está bien. Pero el problema es cuando se mezcla también una filosofía, una religiosidad detrás de eso, una falsa espiritualidad, ¿ya? Como diciendo, ¿cómo voy a comer carne de animales si todos somos iguales? Y no somos iguales. Jesús comió carne de cordero, ¿cuál es el problema? No somos los animales, hay que quererlos, amarlos, respetarlos, pero también están ahí para el beneficio del ser humano. Y si alguien por salud tiene que comer vegetales solamente, bueno, ningún problema, que coma hartas legumbres para que pueda completar sus proteínas y sus vitaminas, etc. Pero si alguien hace esto, de no comer carne de animales, o no comer huevos, ni leche, ni nada, ni pescado, por una especie de espiritualidad, de que está la chispa de Dios en todas las cosas, bueno, ya estamos entonces entrando en un camino distinto, ¿no? Y estamos lamentablemente abriendo puertas. Ya saben a qué me refiero. Hay gente que incluso se mete con este tema de los extraterrestres. Por ahí también el diablo ha logrado meter
una oferta atractiva para mucha gente inquieta y que quiere tener contacto con extraterrestres, el fenómeno OVNI. Normalmente son personas que no tienen fe, no viven su fe en Jesús, entonces necesitan también llenarse con algo. Entonces, ¿quién nos va a venir a salvar? Tal vez los extraterrestres, estos seres más evolucionados, que son como maestros sabios que van a venir como una especie de hermanos mayores, que tienen más tecnología, más sabiduría, y que vienen aquí a ayudarnos, a comunicarnos su ciencia y sus cosas, ¿no? Y últimamente se puede ver ahí en internet, en tanta gente, ¿no?, que está creyendo en esto, ¿no?, y creen que pueden canalizar psicológicamente con extraterrestres o pueden entrar en contacto con ellos y aprender cosas de estos seres, ¿no? Y finalmente, ¿qué es eso? Un gran engaño. Un gran engaño nuevamente porque siempre es la misma mentira, ¿no?, que le dice estos extraterrestres supuestamente nos vienen a decir que nosotros somos los seres divinos, ¿ah?, y que podemos evolucionar y crecer espiritualmente con nuestra propia fuerza. Falso, falso. Entonces, ojo con todas estas terapias alternativas, pilates, yoga, reiki, masaje de la naturaleza, todo lo que esto que tiene nombre bioenergético, biodecodificación. Hay que tener mucho ojo porque todo está mezclado con la nueva era y con esta idea que llaman ellos holística. El holismo es que todo está conectado con todo y que en el fondo todo es Dios, para negar que existe un Padre Celestial, el Padre Dios. La acupuntura también hay que tener cuidado, es una sabiduría china, ancestral, todo lo que se quiera, pero normalmente se acompaña esto con rituales, con mantras, con invocaciones, ¿no? Y ya sabemos qué pasa cuando se abren esas puertas. Bueno, hay una mezcla, como ya dije, de verdades con mentiras en todo este tema de la nueva era y yo creo que no vale la pena meterse en eso, hay que alejarse, ojalá no dejemos que nuestros niños entren en esa cosa. Hoy en día está de moda el yoga para niños, hasta lo muestran en las redes, en los canales de los diarios, etc. Yoga para niños. Yoga para niños. Yo vi el otro día algo de yoga para niños, ¿no?, de una profesora chilena que decía, ahora vamos a saludar al sol. Entonces saludamos al sol y ahora vamos a hacer un conejito. Pero en el fondo es una posición de adoración al sol, ¿no? Otra vez vamos a saludar al sol, ahora un sapito y una nueva postración, ya, yoga para niños. Pero en el fondo está enseñándole a nuestros niños a adorar las fuerzas de la naturaleza. Es una forma, un código mágico, ¿no? Y más encima se dio el lujo de invocar con mantras, con saludos, ¿no?, que uno no entiende qué está diciendo, pero que en el fondo está invocando estas presencias espirituales o estas fuerzas de la naturaleza. Realmente, hermano, hay muchas cosas curiosas que aparecen en la nueva era, como los voy a ir enumerando: curso de milagros, ya este libro de El Secreto, que es el poder de la mente, ya, que en el fondo nos va introduciendo en un mundo mágico, en un mundo que es errado porque es una influencia nefasta del diablo, ¿no? Es un mundo donde prima la emoción, la intuición por sobre la razón. O sea, no quieren que uno utilice la razón, porque la razón nos va a decir muchas veces que nos estamos metiendo en un camino muy, muy equivocado, ¿no? Y esta divinización de la naturaleza, ¿no?, ver todas las cosas como que Dios es todo esto que nos rodea. Es cierto que Dios está en todo porque Él es el creador, pero no vamos a confundir este mundo con Dios. Ya decía San Agustín que el que se queda con la criatura y rechaza al creador está cometiendo el pecado. Entonces, la realidad no se crea con el poder de la mente, como dicen ellos, ¿no? Tal vez el poder de la mente sí puede ayudarnos, porque Dios nos ha dado inteligencia para mejorar el mundo, para mejorar las cosas, pero nuestra inteligencia sin la gracia de Dios fácilmente es utilizada como una marioneta por esta inteligencia superior a nosotros, que es el diablo, ¿no? Y por eso recomiendo no meternos en temas de nueva era, para no abrir puertas. Y sí, amar a la Virgen, amar a nuestros santos, que nos van a llevar a Jesucristo, el único camino, verdad y vida. La gente que se mete en la nueva era entonces está con heridas, dolores en su vida, está buscando, está vacía y llena ese vacío existencial
con estas propuestas. Y muchas veces va a venir un amigo, oye, vamos a esta charla, vamos a este curso, vamos a este seminario, donde viene un gurú, un hombre sabio, una mujer que sabe que es como una especie de semidiosa que nos va a dar la solución de todos los problemas, y ahí se cae en la trampa. Además que hay que pagar cuánta plata para meterse en este tipo de cosas, ¿no? En el fondo nos meten en un camino de soberbia y de individualismo, porque dicen que van a ayudar a la humanidad, pero en el fondo estos grandes sabios solamente quieren ayudarse a sí mismos y que los endiosen a ellos. Bueno, yo tenía más temas para decirles, pero si ustedes tienen preguntas, pueden aprovechar también de hacer preguntas. Aquí viene una pregunta de Angélica Errázuriz. Padre, ¿el Pilates también viene de la nueva era? Bueno, lamentablemente sí. Todas estas manifestaciones, ¿no es cierto?, de posturas corpóreas, en el fondo de relajación, ¿ya? En sí no son malas, nos ayudan muchas veces y por eso la gente las busca, ¿ya? El problema es que detrás de eso se está buscando, muchas veces, no siempre, se está buscando una espiritualidad que llene ese vacío del corazón. Y la espiritualidad que se esconde detrás de estas cosas es una espiritualidad de individualismo, de meterse en sí mismo, quedarse encerrado con uno mismo, ¿ya? Y en el fondo abriéndole puertas a estas energías cósmicas que en el fondo son los demonios. Entonces, no se recomienda. Aquí hay más preguntas. Dice Marcia Hernández: hola padre, tengo 3 dudas. 1. ¿Es malo practicar artes marciales? Porque yo he leído que viene del budismo y el hinduismo enseña a practicar su religión mediante estas artes, pero ¿se puede practicar en forma de defensa? Claro, decía San Justino, que lo celebrábamos en estos días, que en todas las culturas se pueden encontrar semillas del verbo. Hay cosas que son verdaderas, cosas que son buenas, pero en la nueva era está todo tan mezclado, es una red tan unida, ¿ya?, que difícilmente, si tú no estás muy unido a Cristo con tu fe profunda, viviéndola en la iglesia, que si te metes en este mundo, por ejemplo, de las artes marciales, es muy difícil que tus guías no te vayan orientando a medida que tú avanzas en alguna filosofía, ¿no es cierto?, que procede de Oriente, que son filosofías esotéricas, filosofías que nos llevan, en el fondo, a una mentalidad mágica y de confianza en sí mismo y no en Dios creador. La otra pregunta de Marcia es: leí un caso que una mujer hizo un pacto con el demonio para que su hija se salvara. ¿La hija se va a condenar? No necesariamente. Hay mucha gente que hace pacto con el demonio para sí mismo o para daño de otras personas, pero Jesús vino al mundo para liberarnos justamente de esa atadura, de esa tiranía del diablo en nuestra vida. Entonces no hay ningún pacto satánico que no se pueda resolver con una conversión sincera, un arrepentimiento y una vuelta a Jesús, que es justamente el Salvador. La palabra Jesús significa Salvador. Por eso el Señor dice: en mi nombre ustedes liberarán a las personas de los demonios, ¿ya? Y podremos liberarnos de los pactos que hacemos con el diablo cada vez que pecamos, en el fondo, ¿ya? Pero hay pactos que son más conscientes, más deliberados, y que se requiere la ayuda de un exorcista muchas veces, o un sacerdote que acompañe para hacer una renuncia formal a ese pacto y una consagración verdadera a Jesucristo, ojalá también a nuestra Madre Santísima. ¿Y se puede salvar, Marcia? Por supuesto que sí, se puede salvar. No es necesario que se va a condenar, como dice, la hija se va a condenar necesariamente. No, porque el diablo te quiere hacer creer eso. Cuando uno hace ese pacto con el demonio, el diablo te mete en la cabeza y ya no hay vuelta atrás. Y siempre hay vuelta atrás, porque Jesús es infinitamente más poderoso que el diablo y cualquier pacto que pueda establecer con nosotros. Tercero, la figura del dragón oriental es satánica. Bueno, toda vez que aparece el dragón o la serpiente, ya podemos imaginar que es la presencia del demonio actuando en las distintas culturas para llevar al ser humano, en el fondo, a la perdición, ¿no? Y en Oriente se suele presentar esta serpiente, como dije, como algo positivo, pero no es así. Las divinidades del hinduismo
aparentemente benéficas, pero están llenas de mezcla, ¿no? De violencia, agresividad, lujuria, con cosas buenas, ¿no? Es como el yin y el yang, ¿no? Mezcla de bien y mal, ¿no? Y eso, en definitiva, nos deja amarrados a este mundo, y concentrados en esto, y sin darnos cuenta que si no tomamos la mano que nos tiende Jesús, nunca vamos a salir de este hoyo que es el pecado y el engaño satánico. Solo Jesús nos puede salvar. Después pregunta Celia Navarrete: ¿qué pasa con aquellas personas que se dedican a hacer el mal y a veces el bien? Los curanderos que siempre otorgan medicamentos de hierba a las personas, pero también adivinan las enfermedades. ¿Es malo ir donde ellos o ir a consultarlos? Por supuesto, Celia. Claro que no corresponde. Eso es también ocultismo, esoterismo, nueva era. Primero que nada, cada vez que tú le pagas a alguien para que te ayude en algo espiritual, tienes que saber que estás haciendo un pacto con un brujo, y a través del brujo con el diablo, ¿no? Entonces eso que estás pagando es terrible, porque en el fondo es abrirle una puerta al demonio, ¿ya? Y estos curanderos que ofrecen la oportunidad de sanarse de males físicos, de males mentales, de males espirituales, ya muchas veces logran efectos concretos, pero ¿con la ayuda de quién? De sus jefes espirituales, que son demonios. Entonces, por nada del mundo ir a meterse con esto. Las hierbas, por supuesto que las hierbas tienen propiedades químicas, físicas, que Dios las hizo, ¿no es cierto?, para nuestro bien. De ahí vienen los remedios. El problema de estos curanderos es que mezclan estas sabidurías antiguas con chamanismo, con brujería, y en el fondo nos meten en la red del ocultismo, que es abrirle puertas al diablo. Sarita Ferullo: padre, ¿el demonio también entra en los niños y se disfraza de alguna enfermedad? Sí, también ataca a los niños. Lamentablemente los niños están como muy abiertos a lo espiritual, ¿no? Y por eso los niños muchas veces ven cosas que nosotros los adultos no vemos. Pero también fácilmente a un niño se lo puede ayudar a que quede liberado de eso, porque el niño es tan inocente que el mal no se puede realizar en ese corazoncito, ¿no? Entonces, con una oración hecha por un sacerdote, con una buena bendición, ese niño puede liberarse rápidamente de sus males espirituales. Pero cuando los niños empiezan a mirar cosas, ojo, porque puede ser que en la casa ya se esté produciendo alguna infestación, es decir, presencia de espíritus malignos que están actuando en la casa, y que hay que tener mucho ojo con eso, porque ahí necesitamos tal vez una ayuda especial, sacramentales, especiales. Por eso nos ayuda mucho el agua exorcizada, el aceite exorcizado, la sal exorcizada, pero sobre todo rezar mucho el rosario, acercarnos a la iglesia, unirnos como familia y vivir la fe de verdad. Cecilia dice: muchas gracias por esta charla, la verdad es que se cae por la promesa de sanación y quitar dolores. Claro, mucha gente cae en la trampa por eso, ¿no? Yo voy a ir aquí, este curso de milagros, me van a hacer un milagro, voy a entrar dentro de mi alma y voy a encontrarme con mi yo crístico, dicen, ese Cristo interior que soy yo mismo, y voy a sanar de todo. Y en el fondo es una gran mentira y embuste. Y esas técnicas que sanan, que tienen un costo tan alto, dice Cecilia Tignado, no cuesta tan caro económicamente. Claro que sí, porque uno cree que pagando uno va a obtener un bien inmediato. Estamos en este mundo consumista en que si yo pago por un refrigerador, veo que el refrigerador viene y funciona. Entonces, si a mí me meten en la cabeza que yo necesito pagar para sanarme de un mal físico o espiritual, yo voy y lo hago frecuentemente porque digo, pagar no me cuesta tanto. Es una cosa rápida, fácil. Y después doy vuelta a la página y me olvido de eso. Esa es la mentalidad que hay detrás, pero es un engaño tremendo. Porque además de abrirle la puerta al demonio y de crear esta vinculación con la fuerza del mal, ese mal se va a agrandar. Tal vez se va a mejorar por un tiempo, ¿ya?, para que después tú vuelvas, pero cada vez vas a caer en un precipicio mayor. Entonces, cada vez que te ofrezcan ayuda espiritual que tienes que pagar, puedes tener certeza de que ahí está metido con un brujo, ¿no?, con una persona mágica, ¿ya?, que utiliza esos poderes diabólicos para engañarte en el fondo, y para sacarte plata, y para tenerte amarrada a ella o a él, y dependiente en todo sentido, ¿no?
Elena y Nostroza se preguntaban cuál era la segunda puerta. Bueno, hay charlas anteriores donde se ha hablado de esto. La primera es el pecado, la segunda es el odio, cuando tengo ese resentimiento, ese rencor por esas heridas que no he podido sanar de una manera u otra. Si yo no trabajo el perdón y me libero del odio, voy a estar siempre con una puerta abierta para que el demonio me ataque. Y influya no solamente de forma ordinaria, sino extraordinaria, que es lo peor, ¿no? Qué sé yo, infestaciones en la casa, opresión, dolores que no tienen explicación, que uno va, se hace miles de exámenes, no pasa nada. Bueno, a lo mejor hay un demonio que está actuando, haciéndote daño, que uno siente dolor físico y no tiene ninguna cosa, ninguna enfermedad. Qué raro, ¿no es cierto? Pero pasa mucho. Tal vez hay una puerta abierta. Y una de las puertas es esta segunda puerta, el odio, el rencor, el resentimiento. María Quesada, de acá, de San José de la Mariquina. Buenas tardes, Padre Raimundo. Gracias por guiarnos y enseñarnos con esto que es necesario saber. Con todo gusto pueden hacer las preguntas que quieran. Constanza Uneus, ¿cómo poder usar lo bueno de los ejercicios pilates y yoga en cuanto a elongación, respiración, postura, etcétera? Bueno, ciertamente que hacer ejercicio nos hace bien. Yo en primer lugar diría que a nuestros niños sobre todo no nos metamos en esta mentalidad, porque los supuestos profesores de yoga dicen yo le voy a enseñar yoga, pero no le va a decir nombre esotérico, sino que ya hagamos la postura del perrito, del conejito, de la ardillita, y nos quedamos con eso por lo menos, hicimos yoga. Entonces el niño ya queda con la idea, bueno, el yoga no es malo. Y después cuando crezca, cuando sea adolescente o adulto, va a profundizar en la filosofía que está detrás del yoga, que es esotérica. ¿Ya? ¿Cómo utilizar lo bueno de estos ejercicios? Bueno, la respiración, ciertos ejercicios, por supuesto que nos hacen bien. Lógico que tenemos que hacer ejercicio, sobre todo en este tiempo de confinamiento, hay que hacer algún ejercicio. Pero no lo llamemos yoga, no lo llamemos yoga porque eso ya nos conecta con una religión que no es la nuestra. Yoga es una forma de vinculación con espíritus. Llamémoslo de otra manera, ejercicios, elongaciones, un ejercicio respiratorio, posturas, qué sé yo, pero no lo llamemos yoga. Lamentablemente hay psicólogos que para mejorar, ¿no es cierto?, su técnica psicológica caen en la trampa de mostrar ayudas psicológicas esotéricas, ¿no? Porque las flores de Bach, que hagamos esta técnica aquí, esta cosa allá, tómate estas gotitas de homeopatía, etc. Y no tienen que meterse en eso los psicólogos no pueden recetar cosas. Pero si se atreven a hacer eso es porque saben que no están recetando algo alopático, sino que cosas que en el fondo son mágicas. ¿Ya? Y ojo con esos psicólogos que están mucho hoy en día. Busquemos psicólogos que tengan una tradición cristiana, ojalá, para que no nos metan en la nueva era. Incluso también hay kinesiólogos, ¿no?, o fisioterapeutas, se dice también, que no solo hacen estos masajes, estas ayudas de elongación, de temperatura en el cuerpo, que ayuda muchísimo, que es algo científico, pero también aprovechan muchos de ellos de eso, en esos momentos de hacer invocaciones, mantras, cosas parecidas al Reiki. Y si uno tiene un poco de ojo, entonces mejor no meterse con ese tipo de cosas, ¿no? La idea es no vincular nuestra espiritualidad con este mundo de la nueva era, que finalmente es un embudo que nos lleva al ocultismo y al esoterismo. Magdalena Valdivieso, padre, pero si uno por salud recurre al yoga sabiendo que es malo, pero habiendo sido indicado médicamente para sanar una tortícolis, ¿qué otra alternativa podemos tener? Bueno, busque un kinesiólogo que no le recete yoga, un kinesiólogo que sea una persona cristiana, ¿no?, que ciertamente, bueno, aunque también hay muchos católicos que practican todas estas cosas indiscriminadamente porque no se dan cuenta que están haciendo. Pero realmente es difícil. Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue cada día con su propia cruz, ¿no? Y hoy en día es realmente una cruz para nosotros los cristianos saber distinguir, ¿no? Hay que tener, como decía San Ignacio de Loyola, este ejercicio de discernimiento espiritual y tratar de oler, ¿no? No, esto me huele a esoterismo, esto me huele a ocultismo, no me voy a meter en esto, ¿no? Y si esta persona me está metiendo en este mundo de la nueva era, entonces voy a buscar otro profesional que no me meta en el ocultismo. Pero obviamente que si tengo tortícolis o tengo cualquier problema físico, tengo que buscar ayuda, por supuesto. Las piedras
también se usan como forma esotérica, ¿no es cierto? ¿Ya? Distinto es que yo tenga una piedra porque me gusta, ¿no? Porque la recogí del volcán, un recuerdo, ¿ya? Pero cuando yo utilizo esa piedra pensando aquí hay fuerzas ocultas de la naturaleza con las cuales me voy a conectar y me van a transmitir energías y vibraciones que me van a ayudar, bueno, ya entramos en el mundo del ocultismo y abrimos puertas al demonio. Marianoli Guerrero, una duda en la glándula pineal, que ahora es como abrir el tercer ojo. Por supuesto, eso es esoterismo. El tercer ojo, ¿para qué vamos a abrir el tercer ojo? ¿Ya? Para poder ver cosas, ¿no? Pero en el fondo, claro, y hay gente que empieza a ver cosas espirituales, empieza a ver manchas, sombras, empieza a tener premoniciones, empieza a tener indicaciones, ya de cosas que van a pasar, de cosas que han pasado, adivinaciones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque abrió una puerta del alma. La glándula pineal es una de las puertas del alma, la que queda acá, ¿no es cierto? El tercer ojo famoso, para entrar en contacto con el mundo espiritual, ¿ya? Pero sumamente peligroso, porque quedo vulnerable con esa ventana abierta a que entre el ladrón, el enemigo, espiritualmente, y penetre en mi sistema nervioso, en mi cuerpo y en mi alma inclusive, para hacerme un daño tremendo. Entonces hay personas que tienen ese ojo abierto, digamos así, y dicen, Padre, ¿qué hago? Bueno, yo le recomiendo, rece, pidámosle al Señor, hagamos juntos una oración de liberación, de sanación, para que se cierre ese ojo, ¿no? Que quedemos sellados y quedemos protegidos de eso, para no seguir teniendo mensajes que vienen de ultratumba, de cosas que las personas a veces quieren liberarse de eso, ¿no? Y las personas que hacen caso y se meten en una espiritualidad verdaderamente cristiana, se sanan, gracias a Dios. Pero cuesta salir de eso porque es tentador. Patricia Duarte. Buenas tardes, padre. En un documental un teólogo dijo que el diablo es hijo de Dios porque él fue un ángel creado por Dios. ¿Qué opina usted? Obviamente que todo lo que existe en el universo físico y espiritual es creado por Dios. Todo es criatura de Dios. El tema es que Dios creó a algunos seres, algunos entes, a su imagen y semejanza, en el sentido de que tenemos libertad, tenemos espiritualidad, tenemos la capacidad de decir sí o no a Dios, ¿no? Porque tenemos ese libre albedrío. Los ángeles lo tienen y nosotros también. Y ciertamente lo que dice acá el teólogo es cierto, todos somos criaturas de Dios, ¿no? Todos somos de alguna manera como hijos de Dios, ¿ya? Pero verdaderamente hijo de Dios es un término que se utiliza en la fe nuestra para decir que estamos bautizados, ¿no? Somos hijos de Dios desde el bautismo. Entonces, hijo de Dios es como una analogía nomás, somos criaturas de Dios, ¿ya? Pero un hijo de Dios, incluso un bautizado, ¿ya? De repente puede cambiar de camino y puede rebelarse contra la verdad, contra Dios, ¿no es cierto? Y seguir el camino del mal, ¿no? Y eso le pasó a Satanás. Era un ángel que fue creado bueno, pero se rebeló contra Dios y finalmente acabó siendo este dragón que habla en Apocalipsis 12, terrible, ¿no es cierto? Que acecha a la mujer María Santísima, ¿no? La madre de la iglesia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y con su cola, o sea, su mal ejemplo, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, Apocalipsis 12, que son otros ángeles, y también seres humanos, que como seres espirituales podemos seguir ese mal camino. Silvia Andrea Cáceres. Padre, yo hago masajes, drenaje linfático, celulitis, eso también, ya que usted dijo de los masajes, yo estudié eso. Bueno, si se trata de una ayuda simplemente física, biológica, ¿no es cierto? Un masaje para ayudar al cuerpo. Obviamente que es algo bueno, los kinesiólogos también hacen algo muy bueno, ¿no? Existe la kinesiología para las mamás que están esperando guaguitas. Qué maravilla que existan esos avances de la naturaleza. El punto es, queridos hermanos, cuando uno utiliza cualquier cosa que haga en el mundo, invocando fuerzas ocultas, mantras, invocando fuerzas de la naturaleza, invocando cosas que a veces uno ni sabe que está invocando, ¿ya? Pero que en el fondo esa invocación, ese tratar de conectarse con un mundo espiritual desconocido, oculto, ¿ya? Es lo peligroso. Flavia Ruarte. Sabe que hace unos meses me regalaron un denario, tenía una cruz, pero a la vez algunos ojitos.
y yo lo tiré porque esos objetos son supuestamente para la energía o algo así. Dice bien, muy bien. Ojalá que no nos metamos con estos objetos esotéricos, que el ojo de Fátima, que no sé qué, porque son amuletos que en el fondo nos conectan con el mundo oscuro. Clara María Rodríguez. Padre, Pilates es una técnica de gimnasia de bajo impacto. Se hace con aparato específico o en colchoneta. No conozco que se haga meditación en clases. Claro, lo que yo digo es lo siguiente, es que las personas que se meten en este mundo del yoga, por ejemplo, yo no conozco muy bien el Pilates, pero creo que tiene alguna relación, las personas que conocen bien esto, saben que los que están practicando estas técnicas, en el fondo se están conectando también con la filosofía que está detrás de eso, ¿ya? Aunque uno conscientemente no lo quiera hacer así, ¿ya? Pero las personas que, por ejemplo, son verdaderos conocedores del yoga, que procede de la India, ¿ya? Saben perfectamente que con cada postura corporal se está imitando una divinidad hindú. Y estos dioses de la India, en el fondo sabemos que no son precisamente divinidades como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son ángeles, ángeles caídos. María de los Ángeles Hernández. Buenas tardes, Padre. ¿Qué pasa con los niños que tienen miedo en la noche? ¿Tiene que ver con presencias? Sí, muchas veces sí. Se nota en sus ojitos, se nota cómo reacciona su cuerpo, cómo es su lenguaje corporal, que ellos están ante una presencia extraña. Entonces hay que rezar con ellos, hay que rezar por ellos, hay que bendecirlos en la noche, hay que invocar a Jesús, ¿ya? En vez de buscar tantas técnicas de nueva era, ¿por qué no rezamos el Santo Rosario con los niños? La Virgen María, cuando se aparece en Fátima, en Lourdes, se presenta a niños. ¿Por qué? Porque ella como madre quiere que los papás y la mamá le den el ejemplo a sus hijos. Recemos el rosario con nuestros niños, ¿ya? Y así nos conectaremos con nuestra Madre Santísima y a través de ella con Jesús. Con Jesús. Y eso también nos va a relajar, nos va a traer una paz interior, pero no nos va a conectar con un mundo oculto, que muchas veces eso es lo que pasa con estas técnicas de nueva era, de manera inconsciente pasa eso, ¿no? Y a veces consciente. Sarita Ferullo, y esos cursos de invocación de ángeles aquí en Argentina están muy de moda, muy peligrosos, todas esas invocaciones de ángeles, de entrar con ese mundo del más allá de esto natural, normalmente es nueva era y es esotérico. Mire, para que usted tenga certeza de que no está en un camino que es del mal, viva en su iglesia, viva como católica, viva su fe, acérquese a los sacramentos, acérquese a los sacerdotes de su parroquia o algún movimiento religioso aprobado por la iglesia, y no busquemos afuera, porque suele ser todo parte de la misma red, de la misma telaraña, que nos va a terminar apartando de Cristo. Raquel Beale. Buenas tardes, Padre. Una pregunta. Si alguien ha estado en contacto con el tema de las cartas, limpieza de la casa, como le dicen, etc., ¿cómo se puede dejar eso atrás? ¿Cómo limpiarse? Gracias. Bueno, las cartas o el tarot está ligado a la astrología, es una forma de magia, una forma de brujería, entonces quiere decir que sí se abrió una puerta. Se puede cerrar la puerta, hay que orar, hay que pedirle al Señor, Señor, sana mi alma, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, sana mi corazón, sáname de esta herida que tengo por haber hecho un acto ocultista, por haber traído un brujo, una bruja que hizo acá una especie de saumerio o lo que sea para limpiar, ¿ya? Pero en el fondo todo eso se hace también con el poder del maligno. Entonces la casa queda aún más infestada, se dice, infestación, con más presencia de espíritus malignos, ¿ya? Dice San Pablo en la carta a los Efesios, clarísimo, nuestra lucha, nuestro combate no es con seres de carne y hueso, no son los brujos los que nos hacen el daño directamente, ellos son intermediarios, ellos abren puertas, portales, ¿ya? Para que vengan estos demonios a interferir en nuestra vida, ¿ya? Y el que no cree que existe el demonio y que está actuando, y hoy más que nunca, en el fondo está haciéndole un gran servicio al diablo, porque le va a hacer daño en su vida con más facilidad. Angélica Errázuriz, Padre, conoce la terapia EMDR.
La hacen algunos psicólogos u otros especialistas, que consiste en el reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular. El terapeuta hace que el paciente mire de un lado a otro siguiendo el movimiento que el terapeuta hace, y con eso se reprocesan los traumas y van dejando de serlo. Mucha gente seria y muy católica lo está haciendo. La verdad que nunca había escuchado de esta terapia, ¿no? Habría que ver cómo piensan estos terapeutas, qué piensan de Jesús, qué piensan de la iglesia, qué piensan ellos de la fe. Y por ahí puede haber una pista para saber si esas terapias son en el fondo una trampita para hacer magia, en el fondo, para hacer cosas ocultas, ¿no? Por ejemplo, una persona que te va a ver el iris, que te mira la orina, que eso, uno dice, bueno, esta es una ciencia que a lo mejor yo no conozco, y te da una agüita, una hierba, y ¿qué sabes tú a quién le consagró esa agua, esa hierba, esa receta, ese preparado? A lo mejor está preparado con ocultismo, ¿ya? Luego es un tema que hay que tener ojo y olfato espiritual, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos libre de todos estos engaños. Bueno, dice Marcia Hernández, padre, el engaño de la ideología de género, que muchos chilenos la ven inofensiva. Es otro ataque de Satanás, la cual niega la biología de nacimiento. Cada persona define el sexo que quiere tener. De hecho, hoy se legisla en el Congreso para que esta ideología entre en los colegios, que cada niño defina qué sexo quiere tener. Padre, si es posible, ¿podría comentar un poquito de este nuevo engaño de Satanás? Me gustaría hacerlo, pero no en esta charla, porque hoy estamos hablando de la nueva era, y la ideología de género es un tema muy importante, muy fuerte, que merecería una charla especial para hablar de eso. Solamente decir que la ideología de género, sí estoy totalmente de acuerdo con Marcia, que es un engaño satánico y que es también una forma de influir, sobre todo en nuestros niños y jóvenes, para que se aparten de la ley natural, ¿no? Recordemos, hermanos, que el tema de la justicia de Dios, ¿no?, es real. Dios es misericordioso, sí. Por eso Jesús vino al mundo a salvarnos, pero Él tuvo que cumplir la justicia de morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Fue un precio altísimo que tuvo que pagar para cumplir la justicia divina, ¿no?, y para liberarnos de la tiranía del diablo, ¿no? Pero Dios es justo, Dios es justo, ¿no? Y hay castigos, ¿no? Cuando hay castigos, porque nosotros lo merecemos, se está cumpliendo la justicia divina, ¿ya? Se está cumpliendo la justicia divina. El diablo está en el infierno porque está cumpliendo la justicia divina, ciertamente, ¿no? Sodoma y Gomorra fueron castigados por Dios porque había que cumplir una justicia divina. Y aunque no sea políticamente correcto decirlo, es así. Lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia es una corrección divina. Uno dice, bueno, es que se puede explicar de esta manera, de esta otra, qué sé yo. Sí, pero todo ocurre porque Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque el ser humano se está alejando de Dios, ¿ya? Y una de las cosas que más les desagrada a Dios es justamente este tema de la perversión de la ideología de género. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Estaban todos acostumbrados a ser homosexuales, bisexuales, a tener relaciones con animales, etc., ¿ya? Y hasta con muertos, ¿no es cierto? Entonces, esa perversión total es algo que realmente es una abominación que clama al cielo y recibe un gran castigo. Entonces, es un tema muy, muy delicado, muy importante, que hay que ver, porque tenemos una naturaleza con una ley natural, y Dios nos habla a través de nuestro cuerpo. Si yo nací con cuerpo de hombre, soy hombre. Y si alguien viene y me dice, no, eso es mentira, yo tengo una mente distinta a mi cuerpo, a lo mejor mi mente es de mujer y el cuerpo es de hombre. Bueno, ese es un tema que vamos a ver después. Es un engaño terrible que se está tratando de imponer sobre todas nuestras familias, y una forma más de que el demonio tiene de destruir nuestra familia. Carolina Guayo. ¿Cómo está Carolina? La glándula pineal no existe, dice Eulalio Cares, ¿ya? No sé, yo no sé muy bien de fisiología, pero sé que hay una glándula en el cerebro, ya que no sé, en este momento no recuerdo cómo se llama, y que como parte del cerebro tiene que ver con
con los sentidos, ¿no? Y en el cerebro está conectado nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿no? María Teresa Alarcón, padre en mi colegio, una profesora que practica yoga con los niños y ella ora oraciones católicas. Sí, claro que sí, puede decir que es católica, pero si mezcla yoga, ya está uniendo agua con aceite y está tratando de engañar, en el fondo, a nuestros niños, ¿ya? Los brujos muchas veces se muestran con imágenes de santos, se muestran con una fachada católica, dicen que van a misa, ¿no es cierto? Y pueden solamente engañarnos, ¿no? Por medio de eso. O sea que las personas, dice Celia Navarrete, que han hecho cursos de flores de Bach, ¿no podrían ejercer lo que han estudiado? Hay personas que buscan esas alternativas de salud y les hace bien, pero es malo. Está relacionado con esoterismo. Entonces, bueno, dice Jesús, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, ¿ya? Más te vale entrar tuerto al cielo que te vas al infierno con 2 ojos. Aunque haya gastado mucho tiempo en estudiar eso, ofrézcalo y no lo practique por nada del mundo, porque se está metiendo en un camino que finalmente lo lleva al esoterismo, le está abriendo puertas al demonio, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Hay gente que practica la homeopatía y dice, pero ¿qué tiene de malo si la homeopatía es una cosa tan... y que es tan aceptada, que tanta gente lo usa? Bueno, pero el fundador de la homeopatía, Christian Hahnemann, era masón, ocultista, era un brujo en el fondo. Karin Huitrul, padre Raimundo, un gusto saludarle. ¿La astronomía va en contra del camino correcto? No, la astronomía es una ciencia física. Una ciencia física que estudia la luna. Imagínense que ahora el ser humano despegó hace poco y fue a esta base espacial. Es una maravilla poder explorar el universo, así como Cristóbal Colón exploró el planeta y llegó a nuestro continente, y por eso estamos aquí. La astronomía no tiene nada de malo, por supuesto. Lo que es malo es a mi modo de ver, la astrología. La astrología que cree que la configuración de los astros determina nuestro destino y que de una manera u otra nos puede ayudar a encontrar poderes mágicos en este mundo. Ya. Ángeles Serrano comenta que el Pilates es mezcla de yoga con gimnasia. Yo no tengo nada en contra de la gimnasia, creo que es bueno hacer ejercicio, ¿ya? El problema es cuando mezclas agua con aceite, como dije, ¿no? Y a través de una cosa que es buena, te mete también una trampa. Silvia Cáceres, gracias padre por su respuesta, solo hago masajes descontracturantes, linfático, relajación, que alivio. Claro, si la medicina no tiene nada de malo, una bendición, ¿ya? El problema es cuando estamos metidos con la onda de la nueva era, que es como una pseudo religión que se mezcla en muchos aspectos de nuestra vida. Eulalio Cares, pero en el fondo el rosario es un mantra. Bueno, la palabra mantra es una palabra más oriental y está orientada, ¿no es cierto? También está dirigida a la invocación de fuerzas de la naturaleza y de poderes ocultos de ángeles. Entonces, en ese sentido, discrepo de Eulalio porque el rosario no es un mantra así, ¿no? Que cree en las fuerzas de la naturaleza, en la unión con el universo. No, el rosario es una oración. Es muy distinto una mística, ya inmanentista, digamos, que nos une con lo mágico, a una oración que nos religa, de ahí viene la palabra religión, nos liga con Dios. ¿No? Es muy diferente. ¿Ya? Y a través del rosario nos unimos con la Santísima Virgen, que es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Y si nos unimos con la Santísima Virgen, ya, repitiendo esas oraciones y concentrándonos en los misterios, ciertamente que ella nos va a conectar con Jesús, ¿no? Decía un padre de la iglesia que si Cristo es la cabeza del cuerpo místico, María es como el cuello. Entonces, por María, el resto del cuerpo, que somos nosotros, nos unimos a Cristo, que es la cabeza. Y también el corazón de Cristo está unido al corazón de María, ¿no? Los sagrados corazones. Ahora junio es el mes del Sagrado Corazón. Cristo hoy es jueves, ¿no? 4 de junio, es el único y eterno sacerdote, el sumo sacerdote. Hoy es el día de Jesús, sumo sacerdote. Solo Jesús es el sacerdote verdadero. Solo Jesús.
Claro, yo soy curita, claro, pero en la misa no estoy actuando yo, es Jesús que actúa. Y el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Entonces, la fe cristiana no nos une con fuerzas de la naturaleza, con poderes ocultos, con demonios, con ángeles, sino que nos une con Dios, porque no hay otro camino que lleva al Padre, sino Jesucristo. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, Eulalio, el rosario en ese sentido no es un mantra, es una oración. Después, ya voy terminando, queridos hermanos, porque ya estamos en la hora. En la misa de 7 vamos a hacer una bendición, un exorcismo al agua, al aceite de oliva y la sal, para que ojalá ustedes utilicen esos sacramentales que tienen el poder del nombre de Jesús. Marcia Faune Soto dice: tengo una amiga que ha comenzado a ser vegana. ¿No es buena opción para una cristiana? Pueden idolatrar a los animales y pasan de un lado al otro. ¿Qué cree usted? Sí. Yo creo que esta ideología del veganismo, algunos vegetarianismos, etc., lo mismo que el Pilates, ¿no? En cierto sentido nos hace bien, son ejercicios físicos, ¿no? Respiratorios, claro, pero en la medida que está unido a una espiritualidad pseudomística, nos hace daño. Entonces el vegano, claro, está haciendo algo que le hace bien a su cuerpo, a lo mejor, comiendo más sano, ¿no? Tal vez, no sé cómo es su dieta, pero si detrás de esa espiritualidad está una creencia de que todo esto es Dios, que los animales son una chispa de Dios, que nosotros somos Dios, y en el fondo se están negando a ser cristianos y a creer que Jesús es el único camino que nos lleva a Dios, el único Padre celestial y creador, entonces ya es un camino que nos está apartando de la verdadera fe. Bien. Lía Quintero: hola padre, ¿qué me puede decir de la cinta roja en el brazo de los niños? Quítele la cinta roja, no es bueno. Esas cintas rojas tienen el sentido de amarres esotéricos. ¿Para qué le pone esa cinta? Lo está amarrando al mal. Sáquele la cinta roja, ¿no? Hay gente que pone cinta roja más una medallita, qué sé yo, de San Benito, de una virgencita, ya, pero yo no recomiendo la cinta roja, ¿no? He pensado harto en ese tema. Y por más que lleve una medallita, ¿por qué tiene que ser roja? Póngale mejor una cinta celestita, que es el color de la Virgen. ¿Ya? Porque generalmente las personas que usan solo una cinta roja es porque creen que se están protegiendo de vibraciones malas, de energías malas, pero es una forma esotérica de plantear la espiritualidad. No conviene. El biomagnetismo, pregunta Marcia, de nuevo. Todo lo que sea aquí tenía unos nombres medio raros, bioenergético, biodescodificación, etc. Todo eso está conectado con la nueva era. El magnetismo, los imanes, ¿ya? Aparentemente muy benévolo, pero en el fondo nos está conectando con este mundo esotérico, ¿no? ¿Para qué? Recemos el rosario, hagamos adoración al Santísimo, unámonos a los sacramentos, hagamos una buena confesión, leamos la Biblia, entremos en contacto con Jesús, no fuera de la iglesia, sino que en la iglesia. Flor Albornoz, una amiga, me consultó si quería recibir los ángeles y arcángeles para protegerme de la pandemia y tenía que tenerlo. 3 días después enviar a 3 amigas. Bueno, todas las cadenas que haga esto y los ángeles le ayudarán, si no lo van a atacar, le van a dañar, todo eso es del diablo. Seguramente que es algo maligno. Esas cadenas, ¿no? Son supersticiosas. Son mágicas en el fondo, ¿no? Nuestra fe no es superstición, es religarnos con Dios, es conectarnos con Jesús, ¿ya? Y no vivir la superstición. Nuestra fe es creer que Cristo nos salva. Nosotros no nos salvamos por hacer cosas mágicas. Ángeles Serrano, ¿qué tan metido dentro de la iglesia está esto como sincretismo religioso? Bueno, nosotros somos la iglesia. Si nosotros vamos a la misa y después visitamos un chamán o le hacemos un culto a la tierra, qué sé yo, estamos mezclando realmente agua con aceite, nuevamente, ¿no? Peras con manzana en un mal sentido, ¿no? Eulario Care dice: Dios castigó la violación en Sodoma, no la homosexualidad. La homosexualidad claramente, dice en la Biblia,
que es una perversión. Lo siento, Eulalio, nuevamente no concuerdo. ¿Ya? Lo dice la Biblia claramente. El homosexualismo es una perversión. Es una perversión. ¿Ya? Lo dice también claramente el catecismo de nuestra Iglesia Católica. No nos engañemos. Es una depravación, el homosexualismo. La práctica de eso es una tendencia desordenada. Distinto de una persona que tiene la tendencia a ser homosexual y busca, ¿no es cierto?, liberarse de ella viviendo una vida de castidad, una vida cristiana, ¿no es cierto?, pero no cayendo en ese pecado, porque es un pecado también. Es doloroso, es una cruz muy grande, igual que las personas que son alcohólicas, que tienen un vicio de drogadicción o tienden a ser adúlteros. Bueno, pero la Biblia lo dice claramente, no entrarán al reino de los cielos. ¿Para qué mentirnos? ¿Para qué decir ahora todo vale? Eso es lo que tiene la nueva era, es algo acuático, algo que todo vale, todo se puede aprobar. Mentira. Lo que es pecado es pecado. Doris Frías. Padre, quiero preguntar, mi madre ya fallecida, antes de morir, fue a una curandera que le dijo que a ella le hicieron un mal para que muera. Le cobró bastante dinero, pero yo le dije que no crea en esas cosas. Pero mi madre, a la semana que fue a la curandera, enfermó y murió. ¿Qué se hace en ese caso? Ella sufrió mucho antes de morir, mi madre. Es una dolorosa confesión que usted está haciendo, Doris, pero lamentablemente ir donde una bruja, una curandera, dicho con eufemismo, ya porque no cura nada, no hace daño, en el fondo, es realmente malo, una pena. Esa curandera le profetizó algo, o sea, hablé mal, no le profetizó, le adivinó algo que iba a ocurrir, ella lo creyó y ocurrió. ¿Ya? Abrió una puerta y el demonio entró y actuó. Y una pena que haya pasado eso, que se haya metido justo antes de morir en ese camino, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Eso lo puede hacer solamente Dios. Pues la pregunta suya es bien concreta, ¿qué tenemos que hacer? Rezar mucho por ella, mucho por ella, porque en ese sufrimiento que ella tuvo en esa semana antes de morir, probablemente ella se arrepintió, ¿no es cierto?, le entregó su corazón al Señor, y Jesús, en su divina misericordia, viene a sanar y a salvar a los pecadores. Si ella se arrepiente, tiene un camino de salvación. Probablemente tendrá un purgatorio muy largo y por eso hay que rezar mucho por ella. Bueno, estamos terminando, hermano. Hay otras preguntas, vamos a hacer otras charlas y les pido perdón si a alguien le ofende lo que estoy diciendo. Ya, yo no estoy aquí para dejar a todos contentos, sino para decir lo que enseña la Iglesia, lo que enseña la Biblia, lo que en mi humilde experiencia como exorcista he visto. ¿Ya? Veo cómo sufre la gente, los niños, los jóvenes, los adultos, cuando abren estas puertas, ¿ya? Y cómo el demonio entra a interferir en la vida de ellos y hacer tanto daño. Y cómo cuesta liberarse después, cómo cuesta. A veces lleva meses, a veces estamos haciendo exorcismo en algunas personas que llevan años para liberarse de esa influencia extraordinaria del demonio. Aunque la liberación ya está en el sentido de que le entregaron su corazón a Jesús, pero cómo sufren terriblemente por haber tomado estos caminos equivocados que son un engaño de Satanás. Así es que vamos a pedir hoy a la Virgen Santísima nuevamente que nos ayude a corregir nuestros pasos, a salir del pozo de la mentira, del engaño del diablo, si es que hemos entrado en este camino, y a ser valientes, y a dejar lo que hay que dejar y asumir lo que hay que asumir, que está en nuestra fe cristiana. Eso es lo que nos va a conectar realmente con Jesús, el único Salvador. Eso es lo que nos va a dar esa verdadera paz, esa verdadera confianza que necesitamos vivir en Dios. Así es que los invito a que pasemos juntos para despedirnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Quedemos con la paz del Señor.